Este miércoles el proyecto que busca despenalizar el aborto en 3 causales comienza su discusión en la sala de la Cámara de Diputados. Pese a que la iniciativa logró superar las votaciones en las comisiones de Salud, Constitución y la última de Hacienda, aún existen miradas críticas y queremos ahondar en el tema a esta hora, medio en directo, con el diputado de RN, Alejandro Santana. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. Buenos días, gusto saludarte. Igualmente. Diputado, usted como integrante de la Comisión de Hacienda estuvo presente en una de las últimas instancias de discusión antes de la votación en sala, o la discusión en sala más bien de este proyecto. ¿Varió en algo el proyecto dentro de la Comisión de Hacienda? ¿Cuáles fueron los puntos que a su juicio todavía permanecen como los más preocupantes? No varió en nada, solamente votamos el costo vinculado al plan de acompañamiento, que como sabemos es una iniciativa complementaria al proyecto original, no estaba incluido y que fue un guiño que se le hizo a la DC para que voten a favor este proyecto de aborto. Pero los temas de fondo de las 3 causales no tuvieron ninguna alteración y hoy día en la sala obviamente que este proyecto inicia un debate durante la mañana, en la tarde y mañana jueves donde estaríamos votándolo, pero nuestra posición no se altera. Nosotros estamos aferrados al principio constitucional del derecho y la protección a la vida. Entendemos que existen opciones distintas a fortalecer para prevalecer el derecho de niños que no tienen ninguna responsabilidad y sobre todo porque hay temas de forma y de fondo que este proyecto del gobierno no cubre y genera grandes riesgos. Diputado, antes de ir al tema de fondo y la discusión del proyecto en términos más amplios, me gustaría quedarme con un punto dentro de lo que se abordó desde el punto de vista del financiamiento ahí en la Comisión de Hacienda. Los recursos que están disponibles para este proyecto y para estos programas de acompañamiento en particular, ¿son suficientes? Y si alcanzan, no. ¿Para qué alcanzan? Porque eso es súper importante. Un programa de acompañamiento puede incluir o destinar más bien, no sé, 1 millón de pesos, por ejemplo, por cada una de las mujeres que requiera de este programa, o puede destinar 50.000 y el programa de acompañamiento evidentemente que con uno u otro monto son muy distintos. Por supuesto, a nuestro juicio no alcanza y se lo digo por una razón muy simple, porque dentro de la glosa de la moción y sobre todo del último articulado que ingresó al gobierno dice si los recursos no alcanzaran podemos ir o incurrir en el gasto del Tesoro Público. ¿Eso qué implica? Que la medición en el número de casos no está determinado y principalmente la necesidad en materia de equipamiento, en materia de profesionales, en materia de lo que significa dar un buen servicio, principalmente en el sistema público, no son suficientes. Y en esa línea yo le puedo garantizar que lo más probable que los recursos que hoy día se han estipulado, que alcanzan alrededor de 50.000 pesos por mes, por caso, obviamente que son insuficientes si entendemos que este plan de acompañamiento tiene que ser profundo y un plan de acompañamiento donde esperamos que en la realidad no solamente incentive el aborto, sino que también incentive otras opciones como es la adopción en el caso de violación. Diputado, ¿y cómo asegura que son insuficientes en función de qué número de casos, por ejemplo? Porque el gobierno estima que son 2.500 casos, 2.550 casos anuales. Hacen una estimación que 50 casos de ellos, el 2% corresponden a niños con viabilidad fetal, con riesgo de la madre, un 8% con viabilidad fetal y un porcentaje más importante del caso de las violaciones. ¿Y eso qué implica? Que son estimaciones donde no hay ningún cálculo por medio, hay una estadística que es bastante histórica, retrasada, y sobre todo porque cuando se habla de los especialistas maternos fetales que tienen que incurrir en cada uno de los centros de alta complejidad para poder resolver este tipo de situaciones, no están. En consecuencia, no hay una medición concreta, efectiva, no hay un estudio profundo y por lo tanto están haciendo una estimación preliminar. Y la glosa, como dije, que ingresó el gobierno después de haber ingresado el proyecto original, en lo que dice en relación al informe financiero es que si los recursos son insuficientes, iremos al Tesoro Público a financiarlo. Diputado. Entonces eso lo demuestra que no tienen claridad y que es muy probable de que los recursos que ellos originalmente presupuestan no van a alcanzar. Diputado, ustedes dicen que son insuficientes en función de esa proyección que hace el gobierno y que usted ya detallaba, pero ustedes tienen una estimación distinta. ¿Ustedes creen que no serán 2.500 casos al año, sino que serán más? ¿Y de cuánto estaríamos hablando para afirmar que son insuficientes los recursos? Yo creo que hoy día se va a dar
una apertura de casos y es probable que eso aumente. La verdad que determinar las cifras es muy difícil. Sí. Pero sí conocimos la experiencia de instituciones de ONG que están trabajando por muchos años el tema de acompañamiento y los costos vinculados son mucho mayores a lo que propone el gobierno. Son 2 o 3 veces más de lo que propone el gobierno. En consecuencia, sobre ONG, sobre fundaciones que están trabajando, que están acompañando a situaciones de embarazos no deseados por violación u otras causales, obviamente que la historia de quienes se han dedicado de manera profunda, de manera sistemática, de manera de propender a la vida, han dado señales concretas de que estos costos son insuficientes. Diputado, yendo ahora al tema de fondo, como usted decía, ya esto se empieza a discutir en la sala. ¿Usted ve todavía alguna expectativa o esperanza de que el proyecto se frene aquí en la Cámara o tiene más confianza en lo que vaya a pasar en el Senado? Mire, yo creo que en la Cámara no se va a frenar. Nosotros teníamos la esperanza de que los discursos de diputados de la democracia cristiana, bueno, no ha pasado solo en este proyecto, sino que en muchos proyectos que dicen una cosa y después terminan votando a favor del gobierno. Nosotros esperábamos que parlamentarios fidelicen con la vida y no fidelicen con un programa de gobierno. Pero tengo poca esperanza, yo creo que esto se va a aprobar. Espero que en el Senado exista un diálogo mucho más abierto, mucho más profundo. Yo quiero contarle que la causal más importante que dice en relación a la violación, hubo una indicación por parte de los parlamentarios de oposición que buscaba incentivar la adopción en este tipo de casos como primera opción. Y el gobierno no la acogió, no la patrocinó, por lo tanto se mantiene que a todo evento, en el caso de violación, el aborto es el camino, en el caso, ¿cierto?, y aquí hay un tema importante, en el caso de la inviabilidad del feto, yo le quiero decir, los únicos especialistas en Chile que pueden dar diagnósticos acertados son los materno-fetal y son insuficientes en Chile y es muy probable que médicos no especialistas erren en el diagnóstico. ¿Qué va a significar eso? Que muchos niños van a ser abortados sin haber sido necesariamente hecho su aborto. Y eso, al final del día, yo creo que va a generar una incertidumbre, un riesgo inminente. Y en el caso del riesgo de vida de la mujer, en Chile los protocolos ya existen y, por lo tanto, no existe penalización. En consecuencia, creemos que la primera causal no es necesario legislarla. Entonces, creo que hay una sumatoria de hechos, hay una sumatoria de desarrollos de una visión del gobierno en la cual entienden que abortar es un procedimiento natural, que es parte de un derecho de la mujer. También creo que diputado, hablan de un derecho a la vida o a la elección a la vida y nosotros obviamente que estamos en el sentido absolutamente contrario. Diputado, pero no es legítimo precisamente, disculpe, me quiero detener en ese punto, no es legítimo efectivamente que el gobierno dentro de esta tensión entre dos derechos privilegie en este caso la posibilidad de decidir de la mujer respecto al otro derecho me refiero, considerando además una definición previa también, que para muchos de los diputados probablemente antes de las 12 semanas no hay un ser humano, no hay un ser vivo, sino que sencillamente es una entidad distinta, pero no un ser vivo, no hay en ese sentido la muerte, digamos, de un ser humano. Bueno, ahí hay un punto que es el de fondo. Nosotros creemos que la vida nace al minuto de la gestación y hemos escuchado a muchos científicos, a muchos expertos que así es. Pero claro, uno tiene derecho sobre su propia vida, pero no tiene derecho sobre la vida de, en este caso, de un feto o de un niño que está por nacer. Creo que ahí es donde está la gran diferencia y por eso que ese niño que está por nacer, en el caso de las violaciones, ¿por qué no buscar mecanismos, incentivos, fomentar una política pública de adopción y no incurrir en la violación? ¿Por qué no, en el caso del riesgo de vida de la mujer, que ya hoy día existe y obviamente que los médicos priorizan en el minuto del procedimiento, se mantenga como está? Y en el caso de la inviabilidad fetal, por Dios, si no existen necesariamente los diagnósticos acertados, ¿cómo se va a incurrir en abortar si sabemos que ese aborto puede estar mal ejecutado porque el diagnóstico es errado y porque el sistema público no es capaz de entregar, ¿cierto?, las herramientas técnicas ni tampoco la especialización necesaria para dar garantía que efectivamente se va a cumplir al 100% la letra de lo que el gobierno va a aprobar hoy día como ley. Bien, diputado Santana, le agradecemos muchísimo el contacto desde Valparaíso para abordar este proyecto de ley. Muy amable.
Muchas gracias.